Bueno, en principio les quiero agradecer la invitación para esta charla. Eh, Muy interesante. Hasta el momento vamos viendo que los temas se van entrelazando y repitiendo. Y cuando a mí me invitaron a esta charla me dijeron, nosotros queremos que vos hables de soluciones. Trae soluciones. Porque la realidad es que el cambio climático siempre tiene una cara muy negativa, pero por suerte existen las posibilidades de hacer cosas para evitar los impactos, fundamentalmente, ¿no? Vamos a basarnos, voy a hablar un poco de las soluciones basadas en naturaleza, y yo, además de ser la directora de Asuntos Científicos, soy la gerente de Cambio Climático del Gobierno de la Ciudad. Entonces, mi experiencia está dirigida a la ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, es decir, a modo de ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires los principales impactos del cambio climático tienen que ver con las inundaciones como consecuencia de las lluvias extremas, aunque en este momento estamos pasando un periodo de sequía interesante. La realidad es que en general nosotros tenemos lluvias extremas y las olas de calor. Con respecto a las olas de calor, les quiero mostrar esto, que es algo que hicimos desde el área, muy interesante. Fuimos a un barrio, al barrio 20, y tomamos ay, perdón, pero están haciendo una obra y hay mucho ruido. Tomamos la temperatura debajo de un árbol con una cámara termográfica para mostrar a las autoridades lo importante que es la infraestructura verde en la ciudad. Y fundamentalmente los barrios vulnerables, porque los barrios vulnerables tienen muy poca infraestructura verde. Entonces, volviendo al tema de esto es en una ola de calor, lo que sucede, volviendo al tema de cómo podemos trabajar para prevenir los impactos del cambio climático, que por supuesto todos sabemos que cada vez van a ser más fuertes, sabemos que una de las mejores soluciones son los árboles, es lo verde. ¿Por qué? Bueno, todos lo sabemos, los árboles nos dan sombra, regulan la temperatura en los ambientes cercanos, regulan la humedad, hay una regulación hídrica por absorción, absorben contaminantes del aire, tienen un montón de funciones súper importantes y además toman dióxido de carbono, entonces son una estrategia de adaptación y de mitigación al cambio climático en conjunto. Entonces, sabemos que tenemos como herramientas, como soluciones, todo lo que tenga que ver con el arbolado público y tenemos que ir hacia todas aquellas posibles acciones que nos aumenten la cobertura verde. Obviamente que los árboles absorben mucho más dióxido de carbono y tienen efectos muy importantes que lo verde, pero realmente lo verde nos da la posibilidad en ciudades que no tienen espacio para plantar más árboles, porque si nosotros quisiésemos plantar árboles en esta calle, que justamente creo que es bordeando a la Chacarita, no hay más lugar, entonces tenemos una cierta limitación en relación a los árboles. En cambio, la infraestructura verde y las posibilidades que nos dan las paredes y las terrazas verdes es muy amplia. Es por eso que quería mostrarle este tipo de cosas. Esto es una terraza verde. Yo estuve hace poco en Dinamarca haciendo un curso y nos enseñaron muchas cosas y la foto de la izquierda presenta esta nueva estructura para hacer terrazas verdes, que es súper fácil, súper liviana. Son estos paneles que se ponen encima de las terrazas y con eso se consiguen amplios espacios verdes. Muchísimos edificios en Dinamarca utilizan esto. Y lo otro son las paredes verdes y, bueno, obviamente esto creo que es en Nueva York, cómo se mantienen las mismas. Por otro lado, tenemos otra forma también de proponer soluciones que tienen más que ver desde lo urbanístico a el tema, por ejemplo, de las inundaciones o los excesos de agua que caen en un evento concreto, como se conoce en el tema del cambio climático, chubascos. Esto también son soluciones planteadas en Dinamarca, pero
Una tiene que ver con empezar a armar reservorios de agua. Nosotros conocemos la infraestructura verde, pero también ahora se está hablando mucho de la infraestructura azul. Como este es un foro de Hablemos del Agua, me pareció interesante plantear el tema de cómo manejar el agua en una ciudad con reservorios, pero además, por ejemplo, este que vemos a la izquierda es un lugar donde la gente se sienta y disfruta a la tarde y bueno, y un lugar de esparcimiento hecho con, con mucho diseño, pero en realidad su función es retener el agua de las lluvias extremas en este barrio. Otra opción, en el mismo barrio, hicieron este tipo de cosas, planifican calles donde van por donde va cayendo el agua, donde ellos saben que el agua va a correr más en el momento, o se va a juntar más en el momento de una inundación, y generan estos espacios para que el agua corra y detenerla. Generalmente, desde la foto de la derecha, estos espacios van recolectando el agua que termina en reservorios como este, en distintos lugares del barrio. Otra cosa que se está viendo mucho y que se está pensando en la ciudad de Buenos Aires es el tema de desentubar ríos y arroyos. Esto todos ustedes seguramente lo conocen, pero es un río que tiene un nombre muy complicado y que nunca lo sé decir, en Corea del Sur, que antes, en la foto de la izquierda, ven que este río estaba entubado. Y estaba completamente, es decir, esa era la estructura que tenía. Por encima de él corría una avenida, más que eso, una carretera, había puentes, etc. Bueno, en Corea todo esto se desarmó, se desentubó, se dejó el río libre y se generaron espacios con mucho de esparcimiento, justamente con mucho verde. De esta manera también no solo ayudamos a reducir los impactos del cambio climático, sino que aumentamos los espacios de esparcimiento para la gente. Que ese es el otro punto clave para mí, que tiene que ver con cómo acercamos a la población a la naturaleza, que no sé, y ya lo vamos a ver. Y este es otro proyecto interesante, que es el East Coast Resilient Project en la costa sur de Manhattan, a partir de los dos huracanes que ellos sufrieron consecuencias a partir de los mismos, que creo que fue Aida y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, decidieron hacer estas zonas buffer, que son todas áreas verdes con espacios como estas canchas, que en realidad son reservorios, que cuando están secos los utiliza la gente para hacer deporte, pero cuando hay un aumento, una gran o un huracán o previendo el aumento del nivel del mar, porque ese es otro tema muy importante en relación al cambio climático, estos lugares se llenarían de agua y harían de buffer entre la autopista que corre por al lado y el mar. Entonces, este es todo un proyecto que lo empezaron a hacer en Nueva York antes de la pandemia y ahora ya está terminado, y genera esta posibilidad de retener agua, pero además le generó a toda esa zona sur de Manhattan, que tiene muy poco verde y que es bastante poco amigable para la población, un área de esparcimiento muy importante. Entonces, a lo que me refiero es que tendríamos que empezar a pensar en pasar de ciudades como la de la izquierda a ciudades como la de la derecha. Este es el tipo de ciudades que vamos a requerir en el futuro. Ciudades que no tengan este consumo de energía que tiene la de la izquierda, que abruma, es muy bella, pero la verdad que abruma. Ciudades donde, ya lo vimos y ya se mencionó, donde el auto tiene prioridad, no. Fíjense que en la ciudad de la izquierda, si nosotros podemos definir algo, es que lo que se ve es mucho verde, mucha energía renovable. Fíjense que hay paneles, hay molinos eólicos en medio de los edificios, y que en las calles no hay lugar para el auto. Son calles que priorizan que el peatón camine o que se transporte mediante bicicletas. También tenemos que empezar a pensar en ciudades que pasen de la izquierda hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la ciudad que está a la izquierda
tiene un problema grave, pese a que tiene toda una zona muy verde y todo. Sin embargo, esta ciudad demuestra que la naturaleza está separada de la población, entonces de la ciudadanía. Eh, Está bien, la gente que vive cerca a ese parque estará muy feliz, pero una persona que está lejos, y no, fíjense lo que son las calles, casi no hay árboles, lo que tenemos que empezar es a mixturar estas dos cosas. Además, en este tipo de ciudades como el de la izquierda, tenemos que pensar que hay un problema de inclusión. En general, la gente que tiene más recursos vive más cerca de lo verde y la gente que tiene menos recursos están lejos de lo verde. Es por eso que también esto de empezar a mixturar y a generar ciudades como la de la derecha nos ayuda a acercar a todos por igual, a incluir a todos en esta facilidad que nos da lo verde. Esto entre comillas, entre paréntesis, pero he visto muchos desarrollos, es decir, en Dinamarca los nuevos edificios muy importantes, nuevos desarrollos, en edificios como lugares como Puerto Madero, etcétera, tienen obligación por ley de hacer un 30% de los departamentos que se venden, que sean para personas que están con condiciones reducidas de pago por ejemplo, que no tienen buenos salarios, es decir, gente que no son ricos. Entonces, todos los edificios esos tienen que tener 30% de departamentos que tengan alquileres accesibles a cualquiera. De esa manera se genera una mixtura entre las distintas capas de la sociedad. Eso también es muy interesante. Bueno, y no me voy a quedar en el nivel ciudad, porque cuando empecé a hacer la charla me puse a pensar, y justo en este momento que estamos sufriendo todo el tema de los incendios en el Delta y en Rosario, me puse a pensar que la ciudad es algo que en realidad está enmarcado, si cambiamos de escala y nos vamos a una escala más chica, está enmarcado en un área, en una región, y que todo lo que sucede, es decir, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en escalas que son humanas, pero la realidad es que la naturaleza maneja otro tipo de escalas y los ecosistemas no tienen límite, y lo mismo nos pasa en la ciudad, o tienen límites pero que son más amplios de lo que nosotros generamos. Entonces estamos viendo en este momento un fenómeno que la ciudad está sufriendo, el tema del humo, por los incendios en el Delta, y en realidad volvemos a lo mismo. ¿De qué se trata esto? Se trata de que en este momento no estamos teniendo en cuenta lo verde que representan los humedales y todos los beneficios y co-beneficios que ellos nos brindan, no solo al Delta o a lo que tiene que ver con los humedales, sino a los lugares como la ciudad de Buenos Aires. El Delta nos ayuda a regular la temperatura, nos ayuda a evitar inundaciones, porque es una esponja que cuando el río de la Plata aumenta por las sudestadas, retiene el agua, etc. Entonces, ya este tema de lo verde no solo es para la ciudad, sino es para la región. Necesitamos una ley de humedales, ya, como dice el cartel, como están pidiendo los jóvenes. Esto nos va a permitir tener inventariados los humedales y que no ocurra lo que está ocurriendo y poder preservar aquellas áreas verdes que nos rodean y nos ayudan a morigerar el impacto del cambio climático. Y vamos a una escala todavía más chica o más amplia, depende de cómo lo quieran llamar a nivel geografía. Si miramos, si nos subimos en el aire y miramos todo el continente americano, también nuestro clima, nuestras precipitaciones tienen que ver con lo que ocurre en el Amazonas. Y volvemos a plantear lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? El Amazonas se está devastando, se está deforestando a una tasa increíble, y por culpa de eso nosotros estamos teniendo problemas es decir, está afectando en el cambio climático toda la deforestación del Amazonas. Una de las consecuencias importantes que estamos viendo también, y que lo estamos viendo y lo vimos el año pasado,
es la sequía y la reducción increíble del caudal del río Paraná. Y esto también afecta a la ciudad de Buenos Aires o a las ciudades por donde pasa el río Paraná. Entonces, lo que quería en mi charla yo destacar era la importancia que tenían las soluciones basadas en naturaleza, que no es nada más ni nada menos que preservar lo que la naturaleza nos da. Si ustedes ven, acá les presento algunos datos que a mí me llamaron la atención. Desde que nació Greta Thunberg, que todos la deben conocer porque es esta chica joven que ahora creo que tiene 17 años, que empezó a pedirle a pedirnos que pensemos en los jóvenes y que le dejemos un mundo mejor. Bueno, desde que ella nació se perdió el 60% de los manglares del mundo. Los manglares son como el Amazonas, es decir, son bosques que en realidad están en el agua y que cumplen una función tanto o más importante para la reducción de dióxido de carbono y para todas las otras funciones que tienen como ecosistemas, lo mismo que los humedales, que son súper importantes, y sin embargo hemos perdido el 60%. Desde el año 1990 se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. Eso es increíble, es un número aterrador, perdón. Y el otro tema interesante es que la pérdida de bosques tropicales primarios en 2021 generó 2,5 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono, lo que equivale a la emisión anual a partir de combustibles fósiles de la India. Entonces, con esto, ¿qué quiero mostrarles? Que bueno, que tenemos herramientas para poder mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos. Y esas herramientas, fundamentalmente, por lo menos las que tenemos hasta el día de hoy, tienen que ver con estas soluciones basadas en naturaleza, que muchas de ellas tienen que ver con la infraestructura verde y con la infraestructura azul. Y si quieren, y pensándolo desde un lugar mío, una opinión personal, todo aquello concerniente con la energía eólica y la energía solar también son soluciones basadas en naturaleza. Conseguir energía a partir de recursos renovables, naturales, renovables, es una solución basada en la naturaleza y cambia el paradigma que estamos teniendo hasta la actualidad, que tiene que ver con crear un mundo en base a recursos no renovables, generar productos que no se degradan, etc. Así que bueno, este era el aporte que yo quería darles en la charla y quedo abierta a cualquier duda que tengan.